La segunda división no para. Cádiz y Oviedo se ven las caras en la jornada 12. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de previa para la jornada 12. Cádiz y Oviedo se ven las caras mañana sábado a las 4:15 en el nuevo Mirandilla. Antes que nada, el vídeo lo estoy grabando bastante tarde, lo estoy grabando en la tarde, noche ya, incluso antes, apenas he tenido tiempo, como dije, pues bueno, será una semana bastante cargada de contenido para el canal, con 3 partidos, si contamos incluso el del Racing del fin de pasado, y bueno, es mucho contenido, ¿no? Y bueno, no he tenido tampoco tanto tiempo como me hubiera gustado para haber subido el vídeo con la antelación que me gusta subirlo siempre, pero bueno, entiendo que este vídeo tenga menos visitas seguramente, pero vaya, que igualmente aquí está y nada, vamos con ello, ¿no? Si os parece, jornada que bueno, inicia con el Cádiz viniendo nuevamente de perder en Eibar, en esta ocasión por 1-0, como visteis ya el pasado miércoles, nueva derrota del conjunto de Paco López, que sigue sin levantar cabeza, sigue con tan solo 3 puntos de 18 posibles como local. Esta oportunidad que tiene ahora ante el Oviedo, pues ojalá sea aprovechada y se ponga con 6 de 21, pero lo cierto es que, bueno, va a estar muy complicado, ¿no? Y luego, aparte, en los últimos 15 disputados, los últimos 15 puntos, los últimos 5 partidos, ha perdido 4 y ha empatado 1, que eso dice mucho de la racha que está pasando ahora mismo el Cádiz, que no gana desde aquel partido frente al Cartagena. Bueno, hace bastante tiempo ya de eso, más de un mes incluso, y nada, el Cádiz que como digo no levanta cabeza por su parte. El Real Oviedo que viene de vencer por 4-1 a todo un Mirandés que llegaba como segundo clasificado al Carlos Tartiere. Un partido curioso, cuanto menos, ¿no? El Real Oviedo que viene haciendo las cosas muy bien en casa, son 4 victorias y tan solo una derrota como local, mientras que como visitante pues lleva una victoria, 4 empates y una derrota. El Oviedo que llega ahora mismo como cuarto clasificado en la tabla con 19 puntos y con 3 goles, ¿no? A favor en diferencia. Lleva 13 a favor, 10 en contra. Es un equipo que tampoco ha tenido muchos goles en estas primeras 11 jornadas, pero vaya, viene de marcar 4 goles, ¿no? A todo un Mirandés que, como digo, llegaba como segundo clasificado en su visita a Asturias. Un partido que, bueno, 4-1, como digo, lo visto que se permitió alguna que otra rotación incluso y le salió bastante redondo el planteamiento a Javier Calleja, que ha logrado meter ahora mismo el equipo, como decimos, en la cuarta posición. Llega el Oviedo en muy buena forma, todo lo contrario que el Cádiz, que llega 20º clasificado, tan solo por detrás están Cartagena y Tenerife, y vaya, va a ser un partido que va a dar mucho que hablar seguramente, ¿no? Si nos vamos a los antecedentes, pues bueno, es un partido, es un encuentro que tiene bastante historia, ¿no? Sobre todo por la que comentaremos al final de todos estos. El último enfrentamiento se disputó en la 19-20, temporada que el Cádiz logró vencer ambos partidos, logró vencer tanto por 2-0 en el Carranza como 0-2 en el Carlos Tartiere. Todo esto en segunda división, la temporada que el Cádiz ascienda a primera. En la temporada anterior, en la 18-19, el partido en el Carranza se salda con empate a 1 y en el partido de vuelta, en el Carlos Tartiere, vence el Oviedo por 2-1. Para la última victoria del Oviedo en el Carranza hay que irse a la temporada anterior, a la 16-17, donde el Oviedo logró vencer por 0-2 en el Ramón de Carranza. Pero, sin duda, el partido más destacado entre estos dos equipos, que marca un poco la rivalidad que tienen ambos clubes, es aquel famoso playoff de la temporada 14-15 en Segunda B para ascender a Segunda División. El partido de ida en el Carlos Tartiere quedó con el empate a 1 y el partido de vuelta se disputaba en el Ramón de Carranza, un partido que, bueno, dio más que hablar fuera del campo que dentro, ¿no? Finalmente vencería el Oviedo por 0-1, acabaría el Oviedo ascendiendo a Segunda División ese año. El Cádiz tuvo que esperar hasta la temporada siguiente, en la que venció al Hércules, también vía playoff, pero se habló más, por supuesto, del incidente, ¿no?, que hubo a la hora de acceder al estadio por parte de muchos aficionados asturianos que se desplazaron hasta Cádiz para apoyar a su equipo, y hubo problemas con las entradas, hubo problemas a la hora de acceder al estadio y bueno, eso creó un poco, ¿no?, la rivalidad que muchos aficionados han mantenido todavía entre Oviedo y Cádiz. Personalmente no tengo nada en contra del Oviedo, ni mucho menos, pero vaya, sí que es cierto que hay muchos cadistas y también seguramente muchos aficionados del Oviedo que entre ellos pues simplemente no les caiga bien, ¿no?, el otro equipo. Lo puedo comprender perfectamente por aquel incidente, pero ya digo, hace bastante tiempo ya de eso, hace 10 años, y bueno, yo personalmente no tengo ningún problema. Si os parece, vamos con las alineaciones. El Oviedo, que bueno, vamos a empezar mejor dicho con la del Cádiz, como siempre la alineación local. Venimos de ver un 11 con muchas rotaciones,
un 11 completamente suplente en Ipurúa, y yo creo que volveremos, ¿no? A ver un 11 más típico del Cádiz, más presentable por parte de Paco López. Con David Gil bajo palos, el lateral izquierdo para José Joaquín Mato, la pareja de centrales para Fali y Víctor Chus, el lateral derecho lo recuperaría Isaac Arcelén, el centro del campo seguramente Rominico Comé junto a Rubén Alcaraz, por banda izquierda Tiveros, Hugo Campo, ya sabéis que luego se van alternando, tanto uno como otro, jugarán ambos en las bandas y arriba pues seguramente volvamos a ver a Cris Ramos junto a Carlos Fernández, ¿no? El 11 habitual, el 11 tipo de Paco López, que pese a que no le dé resultados, pues sigue, ¿no? Sigue confiando en estos jugadores. Y el otro día, Nipuruan, me pareció que ningún jugador destacó como para haberse ganado un puesto en el 11 titular en ese partido. Por su parte, el Real Oviedo de Javi Calleja, que yo creo que va a volver también a un 11 bastante característico, en un 4-2-3-1, si viene jugando el Real Oviedo, con Aaron Escandel bajo palos, el lateral izquierdo sería para Alassane, la pareja de centrales estaría compuesta por Dani Calvo y Jaime Vázquez ante la lesión de David Costas, que tuvo que retirarse en el minuto 30 en ese partido frente al Mirandés. El lateral derecho lo recuperaría Oyer Luengo, que venía de cumplir sanción, de ver la cartulina roja la jornada anterior. El centro del campo, también otra baja sensible para el Real Oviedo, es la de Jaime Seoane, que también cayó lesionado en ese partido frente al Mirandés. Yo creo que por tanto va a entrar en el 11 Sibo, formando un doble pivote con Santiago Colombato, y esto liberaría un poco más a Santi Cazorla, ¿no? Que se pondría más en la media punta. La banda izquierda y por la banda derecha hay un fijo que es Ilias Chaira, que viene jugándolo todo, que como digo, estuvo cedido incluso en el San Fernando Club Deportivo hace un par de temporadas, procedente del Girona Fútbol Club. Y bueno, el San Fernando, que bueno, es la ciudad de la que yo soy, así que pude ver a este jugador en directo muchas ocasiones. Y ya digo, es un jugadorazo y lo está haciendo muy bien en segunda división. La temporada pasada en el Mirandés es cierto que no tuvo tampoco demasiado protagonismo, pero aún así anotó un par de goles y este año ha caído de pie en el Real Oviedo, haciéndose con la banda izquierda en caso de que juegue Hassan, o en la banda derecha si juega Sebas Moyano. Así que yo creo que en esta ocasión va a jugar por derecha Ilias Chaira, porque yo voy a optar porque va a jugar Sebas Moyano de inicio en el extremo izquierdo. Es cierto que Hassan viene de marcar gol frente al Mirandés, pero entre Hassan y Sebas Moyano se van alternando, ¿no? Parece la titularidad por parte de Javi Calleja, y yo creo que por esa regla de tres le tocaría ahora a Sebas Moyanos partir de inicio en el Ramón de Carranza, y luego en punta de ataque pues seguramente veamos a Alemão, ¿no? El brasileño, que está siendo la referencia en ataque del Oviedo. Y nada, este sería el 11 que yo optaría que va a sacar Javi Calleja en el Carranza mañana sábado. Y bueno, está por ver, ¿no? Es sobre todo esa posición del extremo, quien acompaña a Ilias Chaira, y si finalmente es Sibo el que entra para sustituir a Seoane, y también pues Jaime Vázquez, el que entra para cubrir a David Costas, que fue el que le sustituyó en el partido del Mirandés, y por eso yo optaría porque es la opción más lógica. También trae la baja de Pomares en el lateral izquierdo, que lleva un par de semanas lesionado, y sigue sin poder debutar Viñas, el jugador que viene cedido por parte del León de México, y nada, sigue sin poder debutar porque llegó lesionado, ¿no? Pero bueno, un partido en el que, por supuesto, también el Cádiz trae bajas, que estoy cayendo ahora, que Fali está sancionado y no puede jugar, así que seguramente yo voy a optar por Kovacevic, sinceramente. Me pareció mucho mejor partido el de Kovacevic en el centro de la zaga que el de Christian Glauder. Pero bueno, ojalá, para mi gusto personal, ojalá juegue Kovacevic en lugar de Christian Glauder, porque ya habéis visto muchas veces en todos los vídeos que prácticamente acción de Christian Glauder, acción que critico, porque sale muy señalado en muchos partidos del Cádiz, y el otro bien al lateral izquierdo apenas cumplió. Es que ni siquiera cumplió directamente. Hizo un partido pésimo nuevamente Christian Glauder, y a mí personalmente Kovacevic no me terminó de disgustar tampoco. Me parece que fue un partido intranscendente también del serbio, pero bueno, era la primera vez que jugaba con el Cádiz, eran los primeros minutos que tenía con la camiseta amarilla, y para mi parecer cumplió, lo hizo bastante bien dentro de lo que cabe, así que yo voy a optar porque le va a dar la titularidad a Paco López a Kovacevic, ojalá así sea, y si me equivoco pues seguramente juegue Christian Glauder, más que nada porque no hay otra opción. También trae la baja de Iván Alejo por sanción, y luego las ya conocidas lesiones de Ruyer Martí, de Ale Fernández y de Luis Hernández. El árbitro del partido será Iosu Galech Apezteguía, un árbitro que, bueno, tiene apellidos bastante difíciles de pronunciar, pero bueno, un árbitro que en el Cádiz pues tan solo le ha dirigido un encuentro en la temporada 19-20, temporada en la que este colegiado empieza a arbitrar en segunda división. Fue un Mirandés Cádiz que logró vencer el cuadro amarillo por 1-2.
Así que bueno, la única victoria, el único partido que ha tenido el Cádiz con este colegiado lo ganó. Y el Oviedo es cierto que ha tenido bastantes más episodios con este colegiado. Como digo, empezó la 19-20, así que han sido bastantes temporadas, ¿no? Arbitrando al Real Oviedo, que tiene un balance general de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El último antecedente, el partido de los playoffs de ascenso la temporada pasada para intentar ascender a Primera División, un partido que el Oviedo gana 0-2 en Ipurúa frente al Eibar. Ese es el último antecedente, y el último antecedente liguero como tal es un Oviedo 3, Levante 2. Así que el Oviedo también tiene bastante buen recuerdo. Los 3 últimos partidos que le ha arbitrado Galés a Pesteguía, pues ha logrado vencer el Oviedo, pero bueno, es cierto eso, ¿no? El balance general son 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Llega el momento de ofrecer mi porra. Voy a seguir a la misma tónica que la semana pasada. Al Racing lo di vencedor, al Eibar lo di vencedor, acerté en ambas, y es que nuevamente tengo que dar vencedor al Real Oviedo. Sería un hipócrita ahora mismo si diera eh, pues como favorito al Cádiz en esta porra, ¿no? Por mucho que juguemos en casa, ya estamos viendo que esto no sirve para nada para el Cádiz esta temporada, que solo lleva 3,18 posibles en casa, 3 empates y 3 derrotas. Y el Oviedo es cierto que fuera de casa no está ganando, ha ganado tan solo un partido, pero bueno, ha empatado 4 y ha perdido uno. Así que tampoco está puntuando mal, ni mucho menos como fuera del Málaga, fuera de casa, ¿no? Está una situación bastante parecida a la del Málaga, fuera de casa, ¿no? Que el Málaga lleva muchísimos empates, aquí de hecho también logró sacar un punto, pero bueno, aún así yo no voy a optar por el empate, voy a optar porque el Oviedo va a vencer y lo va a hacer además, en mi opinión, por 0 goles a 2. Yo creo que el Cádiz va a seguir sumando minutos sin marcar gol, más que nada por la poca incidencia que tiene el Cádiz en ataque. Es que el Cádiz ofrece muy poquito arriba. Es cierto que el otro día en Ipurúa tampoco jugó ni Ocampo ni Ontiveros, que son los dos jugadores más creativos que tiene el Cádiz este año en la plantilla, y que sus ataques se basan prácticamente en estos dos jugadores, ¿no? Esta vez si volverá al inicio al once inicial, si todo va bien, si no hay contratiempos, que esperemos que no. Y bueno, aún así yo creo que el Cádiz quizás marque un gol con suerte, pero no creo sinceramente que marque que marque la diferencia y que gane el partido, ni mucho menos. Y el empate, bueno, no sé si quieras darlo por bueno. Es cierto que el Oviedo viene cuarto clasificado y tú vas 20º, así que seguramente sería un buen punto, viendo el calendario que tiene el Cádiz, que después de recibir al Oviedo tendrá que visitar al Sporting en el Molinón. Creo que posteriormente viene el Córdoba y creo que el siguiente encuentro ya es en Los Cármenes, en Granada, un partido que por cierto podré asistir. Así que bueno, ya intentaré hacer un contenido algo diferente para ese partido en Granada. Granada-Cádiz, 23 de noviembre. Y nada, bueno, anuncio desde aquí ya que voy a estar en ese partido, así que intentaré hacer algo diferente, como digo, y más dinámico para el canal. Intentaré hacer, no sé, ya se me ocurrirá algo, pero quiero intentar grabar algo guapo desde allí. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, como digo, partido complicado. Vamos a ver qué papeleta tiene el equipo de Paco López esta semana, a ver si ofrece una mejor versión por lo menos y no desquicia del todo, ¿no? A la afición cadista que allí estará nuevamente el sábado a las 4:15 y bueno, a intentar lidiar un poco con todo lo que rodea al club ahora mismo, que no es fácil, no es fácil ni mucho menos la situación para los cadistas y para el club, pero bueno, hay que intentar dar la cara hasta el final y a ver si pronto empiezan a venir resultados positivos que metan al club en una mejor dinámica. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que han tenido los vídeos esta semana. Entiendo que este vídeo tenga menos visitas porque el plazo para verlo es bastante reducido, viendo que el partido es a las 4 y que lo voy a subir muy tarde, cerca de las 10, 11 de la noche seguramente. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos prontito en ese vídeo de post partido frente al Oviedo, que ojalá lo empiece con mejor ánimo que cualquier otro vídeo de esta semana. Así que nada.